Mike, let me ask you a question. How would you catch them? We put the big honey pot out there and all the flies came to us. Ese era el astuto estafador y gran delincuente May Weinberg, quien con la ayuda del FBI llevó a cabo una de las estafas más increíbles de todos los tiempos. Hablo de falsos jeques árabes, cientos de miles de dólares en sobornos y corrupción del gobierno estadounidense al más alto nivel. ¿No me crees? Los 7 congresistas a quienes Weinberg ayudó a atrapar dirían lo contrario. Para develar esta historia tan increíble tenemos que remontarnos a los inicios de Weinberg. Este tipo cometió toda clase de crímenes extraños. Por ejemplo, vender 5,000 pares de calcetines sin suela y comprar vidrio barato solo para pegarle etiquetas de hecho en Italia y vendérselo a italoamericanos. Una vez intentó estafar a mexicanos con sus derechos mineros de oro e incluso silenció a un primo al que había engañado con un falso asesinato de la mafia. Suena como un buen tipo, ¿no? A finales de los 70 fundó una empresa, London Investors, y estableció elegantes oficinas en Long Island, afirmando representar a clientes de Suiza, Inglaterra y Oriente Medio. Tenía una amante inglesa llamada Evelyn Knight. Se desplazaba en limusina y los teléfonos de la oficina no paraban de sonar, aunque la mayoría de las veces eran personas que reclamaban su dinero. Allí se especializaba en estafas de anticipo de fondos. Un cliente, o mejor dicho, una víctima, le ofrecía a Weinberg $1,000 o más, que el juego procesaba. A cambio, Weinberg prometía conseguirles préstamos millonarios de bancos extranjeros para personas con mal historial crediticio. Pero estos préstamos, al igual que los bancos, eran completamente ficticios. Mantenía a sus víctimas en vilo todo el tiempo que podía, para al final admitir, con disculpas y sin reembolsos, que los préstamos no habían sido aprobados. Así el estafador se embolsaba hasta $1 millón al año libres de impuestos, más de $5 millones actuales. Sus fechorías le ganaron muchos enemigos, así que se acostumbró a hablar rápido y a fanfarronear como un profesional. En una ocasión estafó a un abogado en Miami y al instante siguiente el tío del tipo, un matón, estaba a punto de tirarlo por la ventana. Preso del pánico, Weinberg mencionó los nombres de todos los mafiosos que conocía que pudieran vengarse. En algún momento debió de dar con el nombre adecuado y lo dejaron ir con una advertencia. A lo largo de su carrera delictiva, justificó sus acciones con un lema: a un hombre honesto no se le puede estafar. Pero al final Weinberg fue descubierto. A principios de 1975 puso la mira en el agente inmobiliario Lee Schlack, quien necesitaba un préstamo de $1.9 millones para comprar una empresa lechera en Pensilvania. La estafa comenzó como de costumbre. Schlack entregó $3,500 y Weinberg intentó ganar tiempo. Pero Schlack sospechó algo. Entregó la documentación a sus abogados, quienes a su vez la remitieron a una oficina del FBI. Y en 1976 se inició una investigación sobre London Investors. Bajo presión, Weinberg comenzó a cometer errores, como enviar cartas por correo ordinario, lo cual infringía la ley federal. Él, junto con Evelyn Knight, fue capturado. En febrero de 1977, un gran jurado lo acusó de conspiración, fraude postal y fraude electrónico, lo que le valió una condena de 3 años de prisión, o eso creía él. En una oficina del FBI en Long Island, un memorándum rutinario sobre el caso de Weinberg llegó al escritorio del agente John Good. En ese momento investigaba construcciones de alcantarillado deficientes y sobornos, pero sus superiores lo presionaban para que atrapara a delincuentes más importantes. Al leer el memorándum pensó que Weinberg, un maestro del engaño que se las ingeniaba para salir airoso de cualquier situación, podría resultar útil en el creciente número de operaciones encubiertas. Buscó a Weinberg y es muy probable que ambos se vieran reflejados el uno en el otro. Los dos provenían de familias obreras del Bronx y tenían mucha experiencia con tipos duros y el crimen, aunque desde lados opuestos de la ley. Llegaron a un acuerdo. Las condenas de Weinberg y Knight serían anuladas y Weinberg recibiría un buen sueldo si cooperaba con el FBI en la operación encubierta del siglo. Interesante, ¿verdad? Pero antes de entrar en detalles, hay que saber qué llevó a esta audaz colaboración. 5 años antes, en 1972, el primer director general del FBI, J. Edgar Hoover, falleció tras 48 años de gran influencia en el cargo. Justo un año antes, documentos robados de una dependencia del FBI revelaron al público que Hoover distaba mucho de ser un héroe. Había usado su poder para encabezar una serie de actividades ilegales, como vigilancia, intimidación y chantaje. Destruyó la vida de quienes consideraba subversivos, término que podía incluir desde comunistas hasta activistas por los derechos civiles y homosexuales. Para el público parecía que el FBI estaba más preocupado por perseguir a sus críticos que, ya sabes, que por cumplir con su deber. Ese mismo año la controversia rodeó al presidente Richard Nixon.
5 ladrones fueron sorprendidos merodeando las oficinas del Comité Nacional Demócrata en el complejo Watergate de Washington, D.C. Resultó que trabajaban para el Comité para la Reelección del Presidente, CREEP en inglés, una organización de recaudación de fondos diseñada para lograr la reelección de Nixon para un segundo mandato y espiar a sus adversarios políticos. Estados Unidos estaba sumido en el caos. El gobierno y las fuerzas del orden cometían delitos impunemente. El FBI necesitaba un nuevo director y Nixon sabía que necesitaba a alguien firme y confiable para dirigir la organización y restaurar la confianza de la gente en ella. Nominó a Clarence Jefe Kelly, ex jefe de la policía de Kansas City. Kelly había aportado innovación y aumentado la confianza y la moral de la ciudadanía en la policía, y se esperaba que pudiera hacer lo mismo por el FBI. Kelly se propuso a reformar la agencia, prohibiendo los allanamientos ilegales que habían caracterizado el enfoque de Hoover. Por esto centró su atención en las investigaciones encubiertas y en erradicar los delitos de cuello blanco, es decir, delitos no violentos como el fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales. Y el jefe hizo su trabajo. De 1978 a 1980, el FBI llevó a cabo casi 100 operaciones encubiertas. Tan solo en 1979, las investigaciones dieron lugar a más de 2.000 detenciones, más de 1.000 condenas y la recuperación de $318 millones en bienes robados. Si bien el FBI no atrapó a todos estos delincuentes por sí solo, al fin y al cabo, todos saben que para atrapar a un delincuente se necesita otro delincuente. Pero volvamos a Weinberg. Tras su encuentro con John Good, el estafador fue asignado a 4 casos, inicialmente para ayudar a rastrear obras de artes robadas y falsificaciones. En una de sus primeras operaciones pusieron a Weinberg en contacto con un importante delincuente italiano del norte del estado de Nueva York. Weinberg se reunió con el delincuente un invierno, pero tras hojear sus pinturas robadas tuvo que confesar que no sabía nada de arte y que necesitaba consultar con su experto. El italiano parecía nervioso, sospechando que era una trampa. Pero Weinberg lo tranquilizó, convenciéndolo de abordar su jet privado desde donde volarían a cualquier aeropuerto del estado que el ladrón deseara para cerrar el trato. El italiano aceptó a regañadientes. En un abrir y cerrar de ojos, Weinberg y el delincuente estaban en el aire con un piloto y el experto en arte, que en realidad eran ambos agentes del FBI. A sus pies, Weinberg tenía un maletín con lo que dijo que era $1 millón, pero que en realidad solo contenía 300. El avión estaba helado y Weinberg observó cómo el delincuente caminaba de un lado a otro de la cabina. El ladrón se impacientaba y quería ver el dinero. Sit down, you fat. Y entonces abrió rápidamente el maletín, lo suficiente para que el italiano viera el dinero, pero no lo poco que contenía. Funcionó. Finalmente, aterrizaron en la pista nevada y Weinberg esperó a que el piloto se pusiera una pipa en la boca, la señal de que el FBI estaba a punto de arrestar al ladrón. Temiendo verse envuelto en un tiroteo, Weinberg necesitaba una excusa para escapar. Así que al más puro estilo Weinberg le dijo al hombre que olía mal y se marchó. Entonces los agentes entraron en acción. Fue todo un éxito. A pesar de las dificultades, Weinberg resolvió los 4 casos. Sin embargo, al terminar, no abandonó el FBI. Continuó como informante, sacudiendo así los cimientos de la sociedad estadounidense en los años 70. ¿Por qué se quedó? ¿Patriotismo? ¿Miedo? No. Insistió en que lo hizo únicamente por dinero, aunque por supuesto le complacía mostrarle a Estados Unidos lo que en sus propias palabras eran sus políticos, un grupo de pervertidos, borrachos y delincuentes. Lo que nos lleva al descabellado plan del FBI que terminó por atrapar a 7 congresistas. En el 78, Good reunió un equipo de élite de agentes del FBI y por supuesto a Weinberg, con la intención de conspirar para atrapar a quienes buscaban comprar arte robado. Juntos idearon la creación de una empresa ficticia llamada Apple Enterprises en Long Island, donde Weinberg se haría pasar por el presidente, un representante de supuestos jeques árabes que querían comprar arte robado. En realidad, los jeques serían agentes encubiertos del FBI. En los años 70, los titulares estaban dominados por historias de magnetes del petróleo, y Weinberg sabía cómo explorar el estereotipo del rico de Oriente Medio. Para atrapar a los delincuentes con las manos en la masa, grabarían sus transacciones fraudulentas con una nueva tecnología, grabadoras de cinta, un dispositivo que el jefe Kelly estaba ansioso por implementar. El FBI decidió realizar un ensayo general del plan, denominado Operación Abscan, con un objetivo muy real. Ron Savlosky, un empresario neoyorquino convertido en turbio comerciante de arte. Weinberg había planeado inicialmente alquilar una suite grande y lujosa en el Hotel Plaza, pero debido a limitaciones presupuestarias terminaron en la habitación más pequeña. Insistiendo en que había que deslumbrar a la víctima, Weinberg quería ofrecerle a Savlosky canapés del hotel. Pero de nuevo, el presupuesto era un problema. Así que Weinberg fue a su tienda kosher de confianza a comprar carne en conserva, ensaladas de patatas y de col.
El problema era por qué un jeque comería comida kosher, pero Weinberg lo desestimó, diciendo que simplemente fingirían que al jeque le encantaban las exquisiteces judías. En cuanto al jeque, fue interpretado por el actor y exagente del FBI, Mike Dennehy, y entonces hubo otro contratiempo. Dennehy descubrió que las túnicas que había alquilado le quedaban pequeñas y se vio obligado a usar solo el tocado con traje. Además, no hablaba ni una palabra de árabe, así que cuando Zablocki se sentó para la reunión, este se limitó a gruñir, mientras que Weinberg afirmaba que apenas hablaba inglés. En otro desliz, la grabadora sujeta a la mesa se cayó al suelo a mitad de la reunión. Por suerte, un agente con gran rapidez de reflejos la apartó discretamente bajo el sofá antes de que Zablocki se diera cuenta. La sala era pequeña y lo absurdo de la situación provocó que los agentes no pudieran contener la risa. Algunos incluso tuvieron que salir por turnos. Weinberg lo justificó diciendo que el personal del jeque se había vuelto un poco loco en Estados Unidos, porque no podían hacerlo en su país. A pesar de este desastre total, Zablocki devoró la comida y aceptó el dinero por su arte robado. Increíblemente, la reunión fue un éxito. Tras el fiasco, el equipo decidió con buen criterio reducir el número de agentes en la sala, usar a alguien más calificado para hacerse pasar por el jeque y añadir dispositivos de grabación de respaldo. A partir de entonces, las estafas no cesaron. Gracias a Weinberg, pronto se corrió la voz sobre los árabes adinerados que tenían $400 millones para invertir en negocios turbios. Pero los que cayeron en la trampa eran en su mayoría empresarios corruptos, estafadores y políticos de poca monta. En otras palabras, malhechores menores. Todo cambió a finales del 78, cuando el equipo AppScan contactó con el delincuente de cuello blanco William Rosenberg. La operación comenzó como de costumbre. Weinberg se reunió con Rosenberg para hablar de invertir en Abdul Enterprises. Resultó que Rosenberg era un estafador y solo fingía ser un inversor. Su verdadera intención era estafar a la empresa y no tenían idea de que él mismo estaba siendo estafado. Le dijeron que podría ganar $7 millones en comisiones si ayudaba al jeque a invertir $100 millones para convertir Atlantic City en el nuevo Las Vegas. El jeque solo necesitaba la garantía de que el hotel casino que estaba ayudando a construir obtendría una licencia de juego. Rosenberg aseguró que conocía al alcalde de Camden, Nueva Jersey, Angelo Enrichetti, y que podría ganarse su favor de esa manera. Enrichetti era muy popular en su ciudad natal, donde había ganado el cariño de la clase trabajadora tras calmar los ánimos durante los disturbios del 73. Sin embargo, también tenía un historial de problemas legales, habiendo escapado por poco de cargos de fraude y perjurio, y según Rosenberg, era aficionado a los sobornos. Intrigados, los jefes del FBI aprovecharon la oportunidad para atrapar a este pez gordo y dieron luz verde a Weinberg para reunirse con él. En su primer encuentro, el alcalde resultó ser un megalómano mal hablado que, como era de esperarse, enseguida simpatizó con el estafador. Enrichetti fue directo al grano. El alcalde se jactó de que podía conseguirle al jeque una licencia de casino si le pagaba $50,000 en soborno y afirmó: "Te daré Atlantic City, sin mí no haces nada". Enrichetti aceptó el dinero y a partir de ahí la operación pasó de ser de poca monta a gran escala. Durante el siguiente año y medio, Enrichetti, sin saberlo, actuó como intermediario, poniendo en contacto al FBI con otros políticos corruptos, todos deseosos de sacar provecho. Y aunque le caía bien el alcalde, Weinberg no tenía intención de ser indulgente con él. Con la aprobación de los peces gordos, la estafa podía ser mucho más elaborada. Para representar el papel, el FBI instaló una residencia temporal en un yate de 19 metros que atracó en varios puertos deportivos de lujo de Florida. A las víctimas se les dijo que se llamaba Left Hand o Corsair y que era propiedad del jeque. En realidad, los funcionarios de aduanas habían confiscado el barco a contrabandistas de marihuana. En diciembre del 78, Enrichetti subió a bordo y finalmente conoció al legendario jeque, interpretado ahora por un agente de ascendencia libanesa junto con Weinberg. Para reforzar la imagen, el jeque le regaló a Enrichetti una daga tribal como símbolo de amistad, algo que Weinberg le aseguró que era la costumbre árabe. Enrichetti quedó encantado. En realidad, era un viejo cuchillo que habían comprado en un mercado por $2.75. Se organizaban reuniones secretas donde se filmaban a políticos desprevenidos con cámaras ocultas, mientras el FBI observaba desde una habitación contigua. En una ocasión, mientras se preparaban para una operación encubierta en el Hotel Hilton, cerca del aeropuerto Kennedy, Enrichetti llegó antes de que todo el equipo estuviera listo. Estaba conversando con Weinberg y otro agente cuando llamaron repentinamente a la puerta. El alcalde abrió y se sorprendió al encontrar a un hombre con un montón de equipo de cámaras. Por suerte, Weinberg intervino explicando que estaban grabando un comercial de televisión al final del pasillo y que se habían equivocado de puerta. El alcalde confiaba tanto en él que ni se inmutó. Después, el FBI creó otro jeque, Yasir Habib, quien esperaba obtener asilo en Estados Unidos.
Él recibiría a los políticos, pero necesitaban que la iluminación de la sala fuera tan brillante que casi los cegara para poder grabar las reuniones correctamente. ¿Y cómo lo justificaron? Diciendo que el jeque extrañaba el calor abrasador de su tierra natal. Vaya, ¿cómo lograron atrapar a alguien? Nunca lo sabré. Todas las propuestas seguían el mismo guión. El jeque estaba preocupado por los radicales en su país y quería que los congresistas le aseguraran que podría obtener asilo permanente en Estados Unidos. Quien aprobara una ley que lo hiciera posiblemente sería recompensado generosamente. Y la trampa estaba tendida. En primer lugar tenemos a Richard Kelly. Provenía de una familia humilde. Se crió en un orfanato en Rhode Island antes de ejercer como abogado. Y finalmente como congresista, siendo el único republicano condenado en el caso Abscan. Sus problemas comenzaron cuando Rosenberg le presentó a Weinberg. Le dijeron que, a cambio de ayudar a dos jeques a emigrar a Estados Unidos, recibiría $25,000. En una casa de Washington, Kelly se reunió con Rosenberg y su socio mafioso para recoger el dinero. Y al ver el efectivo dijo, si les contara lo pobre que soy, llorarían. Luego, en lugar de guardarlo en su maletín, lo metió en los bolsillos de su abrigo y salió del edificio, decidido a excluir a Rosenberg y al mafioso del trato. Todo esto, por supuesto, quedó grabado. Luego estaba el representante John Jenrette Jr. de Carolina del Sur. Durante su reunión con los agentes le dijeron que el jeque le ofrecería $100,000, la mitad por adelantado para que presentara un proyecto de ley que le permitiera emigrar a Estados Unidos. Tras beberse un trago de un sorbo, Jenrette exclamó, «Llevo el hurto en la sangre, lo aceptaría sin dudarlo 2 veces». Le toca el turno a Michael O. Myers, miembro del Partido Demócrata y representante de Pensilvania. Se podría decir que al igual que Mike Myers, este tipo era un auténtico ogro. Menos de 3 años después de su llegada a Washington, se vio envuelto en una pelea en un hotel de Arlington. Estaba celebrando su reelección con su primo y amigos cuando el personal les pidió que bajaran la voz. En respuesta, Myers les dijo que era congresista y que no tenía por qué acatar sus normas. Acto seguido, él y su primo atacaron a 2 miembros del personal que tenían solo 19 y 22 años. Myers tenía 35 años en ese momento. Dios. Cuando la policía llegó al lugar, el primo de Myers se bajó los pantalones. ¿Por qué? No lo sé. En fin, Michael Ogro Myers evitó cualquier castigo por todo esto, al menos al inicio. Lo que no sabía era que su personalidad arrogante lo había convertido en un objetivo principal para el FBI. Como de costumbre, Errichetti organizó una reunión para Myers, quien se jactó de que su influencia política le permitiera aprobar una ley de inmigración en un abrir y cerrar de ojos. Te voy a decir algo muy simple y breve, dijo. En este negocio el dinero manda y las palabras no valen nada. Al final de la reunión, un asistente sacó un sobre de un maletín y se lo entregó. Dentro había un soborno de $50,000 que Myers aceptó con gusto. Oh my God. Finalmente el premio gordo. El senador Harrison Williams de Westfield, New Jersey, el funcionario de mayor rango que habían capturado. Subió a bordo del yate para reclamar su remuneración, y con una sonrisa cortés el jeque le explicó su deseo sencillo. Quería invertir en terrenos y casinos en Atlantic City, y en una mina de titanio en Virginia. Sin embargo, desconocía la política y las finanzas estadounidenses, y necesitaba la ayuda de un congresista experimentado. Williams asintió y le dijo al intérprete del árabe, dígale al jeque que haré todo lo posible, dígale que cumpliré mi parte. Listo, ya tenían a otro sinvergüenza. El problema fue que tras varias operaciones encubiertas, los agentes habían prometido más sobornos de los que podían entregar. En total, la operación generó un costo astronómico de $800,000 y atrapó a un senador estadounidense, 7 miembros de la Cámara de Representantes y docenas de funcionarios estatales y locales. Pero no todos los políticos a los que apuntaron cayeron en la red de Weinberg. El senador republicano de Dakota del Sur, Larry Pressler, visitó al séquito del jeque tras recibir la promesa de financiar su campaña para la nominación presidencial. Sin embargo, al preguntar los detalles, se encontró con rostros inexpresivos. Aunque se mostraron dispuestos a donar dinero, Pressler pronto se percató de que algo no cuadraba. Rechazó la oferta y se retiró. Más tarde, un director del FBI afirmó que Pressler había actuado de forma magnífica y lo elogió como a un héroe. Pressler replicó, es lamentable que se considere heroico rechazar un posible soborno. Tras 23 meses de escándalo, el FBI supo que la prensa estaba a punto de hacer pública la historia, así que pidió a los periodistas que esperaran hasta terminar las últimas entrevistas con los 100 agentes implicados. Finalmente, el 2 de febrero de 1980, la operación se cerró y los detalles se hicieron públicos, apareciendo en el informativo nocturno de la NBC esa misma noche. Para su sorpresa, Errichetti descubrió que había sido un títere del FBI y que se había incriminado repetidamente ante las cámaras. Él, junto con los 7 congresistas implicados en la trampa, fue arrestado de inmediato.
El FBI sabía que para atraparlos necesitaba muchísimas pruebas, y las tenía a montones. En el juicio mostraron tantas imágenes de hombres aceptando sobornos que Weinberg se quedó dormido en el estrado. Para Rosenberg y Arrichetti, los dos hombres que lo hicieron posible, el castigo fue severo. Rosenberg fue condenado a entre 6 y 30 meses de prisión tras declararse culpable de sobornar a Kelly, mientras que Arrichetti fue sentenciado a 6 años por cargos de soborno y conspiración. Astuto como siempre, finalmente solo cumplió 32 meses de condena. Luego apareció aquel video de Richard Kelly guardando dinero en sus bolsillos. Cuando se le mostró en el juicio, los abogados bromearon diciendo que la mejor defensa de Kelly sería mostrar el video al revés. Su defensa real fue mucho más extraña. Alegó estar participando en su propia investigación sobre corrupción en el Congreso y argumentó que los cargos en su contra eran solo otro ataque del establecimiento. Por supuesto, esto no convenció a nadie, y en enero de 1981 fue declarado culpable de soborno y conspiración. En 1984, Kelly fue sentenciado a entre 6 y 18 meses de prisión, de los cuales finalmente cumplió 13. Mientras tanto, las imágenes de la reunión de Jenrette lo mostraban mirando fijamente 5 sobres dispuestos frente a él, cada uno con $10,000. Pero a pesar de afirmar que el robo corría por sus venas y de ser incitado por el agente, Jenrette no aceptó el dinero en ese momento. Alegó que necesitaba más tiempo para disfrazar el dinero como honorarios legales y así poder encubrir sus acciones. 2 días después, un socio de Jenrette lo recogió. Jenrette era un alcohólico notorio y su abogado alegó que estaba ebrio cuando aceptó el soborno. En el juicio, Jenrette se disculpó profusamente y culpó a su alcoholismo. El Departamento de Justicia se mostró comprensivo, pero concluyó que Jenrette había participado en appallingly corrupt conduct. Y que su Real crime is the incalculable damage he did to the faith of the American people. Jenrette fue condenado a 2 años de prisión y cumplió 13 meses, pero una vez fuera de la cárcel perdió su intento de reelección en 1980 y en lugar de ser expulsado, renunció al Congreso. En cuanto a Michael Ogro Myers, cumplió más de 1 año de prisión y fue expulsado del Congreso. Más de 40 años después, Myers, de 79 años, volvió a tener problemas de fraude electoral en 2022. ¡Vuelve al pantano, Michael! Y finalmente estaba el viejo Harrison Williams. Técnicamente nunca recibió dinero en efectivo. En cambio, el jeque lo convertiría en socio silencioso con una participación del 18% en la mina. A cambio, Williams gestionaría contratos gubernamentales para la mina, agilizaría la inmigración y obtendría una participación en proyectos de casinos en Atlantic City. Williams intentó usar el hecho de no haber recibido dinero durante su juicio, pero el jurado no se convenció. Fue declarado culpable y condenado a cumplir 21 meses de una sentencia de 3 años en prisión. Pero el FBI se enfrentó a su propia controversia. En su afán por atrapar a delincuentes de cuello blanco, recurrieron a la trampa, es decir, inventaron delitos ficticios que los funcionarios no habrían cometido de otro modo. Normalmente las operaciones encubiertas atrapan a delincuentes que ya han infringido la ley o que están cometiendo algún delito. Pero en el caso de Abscam, los funcionarios ni siquiera eran sospechosos de nada de antemano, y ninguno había hecho nada ilegal antes de reunirse con el falso jeque. El objetivo era incitarlos a cometer delitos en lugar de atraparlos con las manos en la masa. Por supuesto, el FBI defendió sus acciones, afirmando que altos funcionarios revisaron las grabaciones para asegurarse de que sus agentes encubiertos se comportaran correctamente y que cada pago en efectivo fue monitoreado por televisión por un abogado desde una sala contigua. Si el abogado consideraba que el agente era demasiado osado, lo llamaba y le pedía que se calmara. Aunque es innegable que no fue el FBI quien puso a prueba directamente la honestidad de los miembros del Congreso, sino intermediarios como Rosenberg y Arrichetti. Convencieron a los funcionarios para que se reunieran con la gente del jeque, utilizando incentivos tanto legales como ilegales. La opinión pública sobre todo este caos estaba bastante dividida, pero a pesar de las críticas, el FBI siguió adelante con los procesamientos. Para 1981, grandes jurados federales habían acusado a un senador, 6 representantes y otros funcionarios locales de Pensilvania, Nueva York y New Jersey. ¿Pero se trataba realmente de justicia? En defensa de Abscam, cabe señalar que estos congresistas se vieron envueltos en delitos sin confrontación, delitos en los que todos los implicados infringen la ley a sabiendas, o delitos en los que las víctimas ni siquiera saben que están involucradas, como el fraude. Este tipo de delitos son muy difíciles de probar sin operaciones encubiertas como Abscam. Entonces, con todos los congresistas condenados, ¿se acabó la corrupción gubernamental? Como imaginarás, el Congreso no estaba nada contento con que el FBI los dejara en ridículo. Así que en 1983 redactaron un proyecto de ley, la Ley de Operaciones Encubiertas, para limitar el trabajo encubierto de las fuerzas del orden. Desafortunadamente para ellos no lograron aprobarlo. Pero si eso es así, ¿por qué ya no se realizan este tipo de operaciones?
Bueno, mientras se desarrollaba el caso Abscon, en 1975 se formó el Comité Church a raíz del escándalo de Watergate. Dirigido por el senador Frank Church, este comité investigó las numerosas controversias y abusos de poder cometidos por agencias gubernamentales como el FBI y la CIA, que fueron sorprendidas espiando a activistas de derechos civiles, planeando el asesinato de líderes extranjeros y dirigiendo el siniestro programa de lavado de cerebro MKUltra. El informe final se publicó en 1976 e incluía 96 recomendaciones. Como consecuencia, las agencias perdieron gran parte de sus poderes, especialmente en lo que respecta a la investigación de políticos. En 1978, el presidente Jimmy Carter firmó la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que exige a las fuerzas del orden solicitar órdenes judiciales para realizar escuchas telefónicas y vigilancia, lo que dificulta enormemente cualquier intento de atrapar a alguien en una operación encubierta. Así que en respuesta a tu pregunta, los políticos no son descubiertos porque han promulgado una ley que lo hace prácticamente imposible. ¿Pero qué fue de Mel Weinberg? Bueno, como ahora era demasiado famoso por sus estafas, se mudó a Miami y trabajó como investigador privado antes de retirarse en 1994 a Titusville, Florida, recordando con cariño sus días en Abscon. Conservaba copias de las cintas de video y disfrutaba viéndolas de vez en cuando hasta que el glaucoma le hizo perder la vista. En 2017, cuando le preguntaron si se arrepentía de algo, Weinberg dijo: Not really. I've had a good life, a charmed life. I should have been dead a long time ago. En 2013 se estrenó American Hustle, una película basada en Abscon, protagonizada por Christian Bale como Irving Rosenfeld, un personaje claramente inspirado en Weinberg. Tras ver la película, Weinberg bromeó: ni muerto me pondría una chaqueta verde. Finalmente, la vida del estafador llegó a su fin en 2018, a la venerable edad de 93 años, dejando tras de sí el legado de un maestro del engaño que reveló el lado oscuro de la política estadounidense. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Si te gustó toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.